Bienvenidos a todos los expertos en temas de salud mental y empleabilidad que asisten a este conversatorio. La doctora Carolina Palacio, su gerente de Desarrollo Humano de Alcosto y Catrones en Colombiana de Comercio. El doctor Fernando Fajardo, médico, psiquiatra, magíster en dirección universitaria y docente de pregrado y posgrado en la Facultad de Psicología de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Por parte de la empresa High Human Consulting, nos acompaña su directora clínica, la doctora Sandra Milena Trujillo, profesional en la psicología con un máster en terapia sistémica, con muchos años de experiencia trabajando en programas de promoción, prevención e intervención en casos de violencia intrafamiliar y conducta suicida, manejo e intervención en adicciones, trastornos emocionales y dinámicas familiares. También nos acompaña el gerente general de High Human Consulting, Juan Sebastián Rosas, profesional en psicología con dirección y manejo en áreas de talento humanos, en temas de selección masiva, selección especializada, reclutamiento nacional e internacional en zonas de difícil acceso, de desarrollo de programas de bienestar, desarrollo de información de equipos de trabajo y gestión de cambio. Para la unidad del Servicio Público de Empleo es un verdadero privilegio contar con su presencia en esta actividad dirigida a nuestros prestadores, como un aporte en el conocimiento del tema de salud mental y empleabilidad. Continuamos con la bienvenida de la doctora Claudia Rangel, subdirectora de promoción de la unidad del Servicio Público de Empleo. Les doy la bienvenida a los asistentes que nos acompañan en esta transmisión, expertos, prestadores del Servicio Público de Empleo y el equipo técnico de la Subdirección de Promoción que viene trabajando desde hace un tiempo en la construcción de lineamientos y herramientas para impulsar la vinculación laboral de las personas con afectación en la salud mental. Uno de los objetivos de gobierno es promover las colocaciones de las personas de difícil inclusión laboral, pues el desempleo se ha identificado como una de las problemáticas que afecta a esta población. Como es de su conocimiento, desde la unidad del Servicio Público de Empleo administramos la red de prestadores y adicionalmente brindamos asistencia técnica a la misma, socializando lineamientos y construyendo herramientas para fortalecer y mejorar la prestación del Servicio Público de Empleo. En este sentido, es importante mencionar que en Colombia el 40,1% de la población que se encuentra entre los 18 y los 65 años ha sufrido o sufrirá alguna vez en la vida trastorno mental, según el reciente Estudio Nacional de Salud Mental en el país. De acuerdo con lo anterior, hemos dispuesto este espacio de diálogo con expertos en tema de empleabilidad y salud mental para enriquecer y aportar el conocimiento sobre esta población, pues sabemos que redundará en beneficio de la orientación que se les brinda desde los centros de empleo, generando así una vinculación laboral efectiva. Nuevamente, muchas gracias y los dejo en compañía de Liliana Cortina, quien será la encargada de moderar este espacio. Adelante, Liliana. En nuestro país hemos fortalecido la normatividad en este tema tan importante que hoy nos convoca. Las personas con salud mental son ciudadanos con derechos plenos y sus oportunidades laborales deben lograr gestionarse por todos los actores implicados en la empleabilidad de nuestro país. En el marco del COMPES 3292 del 2020, las afecciones en salud mental que se abordan son trastornos y problemas mentales, epilepsia, consumo de sustancias psicoactivas y violencia. Las personas que ya están en tratamiento tienen la oportunidad de volver a su vida y ser productivos para ellos y ellas. La sostenibilidad mejora muchos aspectos en su vida. Vale la pena recordar que la Ley 1616 del 2013 ya empezaba a incluir los temas de salud mental y la necesidad no solo de su atención, sino de su prevención. Mi nombre, Liliana Cortina, de la Subdirección de Promoción, que los estará acompañando en el conversatorio. Entonces, empecemos con la ronda de preguntas, a lo que vinimos. Psicólogo Juan Sebastián, desde su experiencia, ¿usted considera que las empresas colombianas están preparadas para vincular laboralmente a personas con alguna afectación en salud mental? Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero que me confirmen si me escuchan bien. Sí, te estamos escuchando. Pues en términos generales consideraría que no hay una buena captación de personal en estas condiciones. Sin embargo, ya hay algunos pinitos que
que pueden como iniciar una ruta una guía para poder dar empleabilidad a las personas que están en esta condición de salud mental. Pienso que desde las organizaciones se ha gestado, inclusive desde hace décadas, como la función y el rol de gestión humana muy amarrado a la parte financiera y muy amarrado a la parte de vinculación de personal. Se han establecido diferentes campos, diferentes escenarios en donde claramente Colombia ha evolucionado en el concepto de áreas de gestión humana, pero todavía nos queda mucho por recorrer porque del todo no somos vinculantes, porque quizás estamos mirando al número en la persona y no a la persona para producir el número, y eso en este entorno que es altamente competitivo pues degrada un poquito las posibilidades de generar empleabilidad de personas en determinadas condiciones. Eso a términos generales. Por otro lado, creo que las estructuras de las compañías en Colombia, y me atrevería a pensar que en Latinoamérica, son muy dadas a la estigmatización. Entonces, de por sí, tú aquí en Colombia todavía recibes perfiles del cargo en donde te informan claramente de dónde debe provenir la persona a vincular. De antemano, ahí pues ya estamos sesgando mucho el proceso y damos como el cierre a nuevas oportunidades y a nuevos desarrollos. Pensaría que el objeto de este ejercicio y para generar un cambio real dentro de la organización en medio de las circunstancias que tiene el país, es poder ampliar el foco, quitar un poquito de estigma, generar cambios y recambios en las organizaciones desde la cabeza hasta toda su parte operativa y productiva, reconceptualizar algunos términos que tenemos muy fijados y que nos hacen mucho daño, y pensar quizás un poco en cómo debemos ver a las personas y trabajar para las personas, que es diferente en cómo debemos trabajar para generar un servicio o un producto pensando en las personas. Creería que la tendencia debe estar marcada hacia eso, hacia generar mejores escenarios de bienestar real. Es parte de mi opinión, pero a veces veo que en las organizaciones hay escenarios de bienestar que terminan siendo como efecto placebo para los empleados, porque realmente no dignifican ni mejoran las condiciones laborales, simplemente te aperturan algo que está de moda o algo que te da quizás algo más de movilidad, o se hace desde como el desconocimiento de muchas cosas, ¿no? Creo que en Colombia sí nos hace falta conocer a nuestros empleados. Es un trabajo arduo, pero realmente el proceso de reconocimiento de un empleado llega hasta el proceso en donde está su periodo de prueba o finaliza su proceso de selección. Ahí estamos súper conectados con el empleado, pero se cierra y se abre una enorme brecha ya cuando empezamos a pedirle productividad. Muchas gracias por su respuesta, Juan Sebastián. A propósito de lo que hemos conversado y en el marco del modelo de inclusión laboral que promueve la Unidad del Servicio Público de Empleo para la vinculación de personas de difícil colocación, es importante resaltar la labor del empleador al costo, que si bien no hace parte de la población de esta estrategia de salud mental y que tiene diferencias con ella en cuanto a su abordaje en experiencia de inclusión, nos da un claro ejemplo de buenas prácticas de inclusión laboral y excelente política organizacional. Doctora Carolina, lo que ustedes hacen en materia de inclusión es un espejo para la unidad. Queremos preguntarle,
¿Cómo se logró implantar esta política dentro de la organización a la que usted pertenece? Pues para la claridad del público, el programa de inclusión laboral que tiene Alcosto es con personas con discapacidad cognitiva. De pronto es un tipo de discapacidad que para muchos puede ser la más difícil porque vincular o incluir una persona con discapacidad cognitiva en un ambiente, entre comillas, de población altamente productiva, pues se podría ver un poco difícil. Sin embargo, la organización consideró de que había una población importante que se le debía dar la oportunidad de ser incluida no solamente laboralmente, sino socialmente, porque estas personas que trabajan con la compañía, pues no solamente son trabajadores, sino también son compañeros que comparten con nosotros un refrigerio, un almuerzo, los amigos, las actividades de la compañía. O sea, es incluirlos socialmente en todo lo que eso implica. Creo que algo importante es que desde la alta gerencia de la compañía, cuando hablo de alta gerencia es los dueños y los gerentes de la compañía, se comprometieron con gestión humana a que debemos de apostarle a inicialmente intentar incluir esa población. Sé que no es fácil, pero tampoco es difícil. Creo que si hay voluntad de las partes se puede lograr. Es una población que no tenía ningún otro acceso. Cuando uno habla con los familiares sabe que era una persona que estaba aislada socialmente y productivamente. Pero es una persona que tiene una condición distinta. Yo no digo que más ni menos, sino distinta, que tiene un proceso de aprendizaje un poco más lento, que implica contarle al resto de la población qué es una discapacidad cognitiva, cuáles son las condiciones que tiene esa persona, ese compañero que va a trabajar conmigo de pronto no va a ser tan rápido en muchos aprendizajes, pero igual va a aprender, que es una persona que puede hacer las mismas labores que yo hago, y le contamos a toda la población de qué se trataba. Inclusive le preguntábamos a los mismos compañeros, ¿alguien de ustedes tiene a alguien en su familia con una condición con discapacidad? Y la gran mayoría dice sí, a mi hermano, mi tío, a mi hermano, que era una persona aislada en una casa, que hoy la trajimos a la sociedad y le dijimos, venga, ayúdenos a empacar. Yo les invito a todos a que cuando visiten los almacenes Alcosto, ven a los jóvenes en las baterías de cajas empacando y haciendo exactamente la misma labor que cualquiera de las otras personas que, entre comillas, hace parte de la planta. Creo que un compromiso de la gerencia, de los mismos compañeros de trabajo, del resto de los empacadores, del resto de los auxiliares que trabajan en el almacén, es contarles a ellos cuál es esa condición de esa persona, qué es lo que viene a hacer y entre todos darle la oportunidad y acompañarlo en un proceso de entrenamiento y de inducción que lo puede tener cualquiera. Desde las áreas de gestión humana claramente tendríamos que hacer un ajuste al perfil. Más que ajuste era, sí ajuste porque cuando hacíamos el proceso de selección pues estamos hablando con una persona con unas características distintas y todos teníamos que aprender. En ese momento lo hicimos con la Fundación Desvaris, que trabaja con la población con discapacidad. Ellos nos enseñaron a gestión humana cuáles eran las características y las condiciones de estas personas, cómo los debíamos abordar, cómo los debíamos manejar. Inclusive con las mismas instituciones o fundaciones que hoy es donde los jóvenes estudian, esos mismos profesores nos enseñaron a decir, mire, esto se maneja de esta manera, que es como aprender a conocerlos un poco más, porque claramente es una población que creo que casi ninguno de nosotros conocíamos y adicionalmente para no tratar de sobreproteger, porque eso nos pasaba. Siempre decíamos los niños, es que los niños, no son niños, son adultos, son mayores de edad, inquietudes y las mismas situaciones que la puede tener cualquier persona en la compañía. Hoy ya después de casi 13 años de tener a los jóvenes vinculados, y cuando digo vinculados es en todo, ellos tienen contrato término indefinido, se ganan lo mismo, exactamente igual que cualquier otra persona dentro de la compañía. Creo que ha sido una gran experiencia y los invitaría a que las organizaciones lo pueden hacer, desde que haya disposición, creo que se puede hacer. Qué bonita experiencia, doctora Carolina, nos alegra de verdad que las empresas estén pensando de esa manera. Gracias por su respuesta, realmente nos motiva. Y como vemos, hay algo muy importante y es que los directivos tomen ese tipo de decisiones, que decidan acompañar a gestión humana en este tema, pero además lo que usted nos cuente de tratar a las personas como cualquier otro empleado, pues es maravilloso. Les da su estabilidad socioemocional de que yo soy otro empleado de la compañía. Y con respecto a sus respuestas que me parece muy interesantes, doctora Carolina, yo quisiera preguntarle al doctor Fernando Fajardo.
En cuanto a las opiniones que acabamos de escuchar, tanto las de la doctora Carolina como las de Juan Sebastián, usted, sabiendo que la vinculación también es de doble vía, doctor Fajardo, usted conociendo los temas que nos competen de salud mental, de violencia, de epilepsia, nos ayude a vislumbrar qué recomendación les daría a las personas que se van a vincular laboralmente para mantener su estabilidad en salud mental y de funcionalidad en el trabajo. Usted de pronto no, le podríamos dar unos tips, como dijo la doctora Carolina, una fundación nos ayudó a hacer una especie de cómo deberíamos tratar, cómo deberíamos entrar con este tipo de personas. Entonces, con este grupo poblacional, ¿cómo deberíamos entrar con el grupo poblacional en el servicio de orientación ocupacional para decirles, queremos que entre, pero además queremos que permanezca en el trabajo? Bueno, buenas tardes para todos. Yo considero que la gran mayoría de empresas se ven sorprendidas cuando ya está vinculado el empleado y resulta que ingresa o tiene algún tipo de crisis durante su proceso laboral, porque al ingresar difícilmente va a decir, va a comentar, nos va a dar la oportunidad de saber cuál es la dificultad que viene presentando. Entonces, eso no creo que vaya a cambiar mucho y muy rápido. Las personas, de cierta manera, uno de los primeros en estigmatizarse es el mismo paciente, ¿sí? Lamentablemente. Entonces, y es producto de lo que estaba hablando Juan Sebastián también hay todavía una prevención enorme. Es muy diferente si la persona dice tengo un trastorno de tensión o soy diabético o tengo otro tipo de trastorno, pero si hablan de trastornos mentales, sea ansiedad o de ahí para adelante el que quieras, pues hay una sensación de mayor prevención frente a esta persona. Ya una vez ingresado, pues es importantísimo que la empresa tenga, digamos, lo que acaba de comentarnos Carolina, que tenga la posibilidad de brindar un servicio de salud adecuado, que el empleado tenga la posibilidad de recibir sus controles, que tenga la posibilidad de tomar sus medicaciones, que el servicio social que está prestando la empresa también y que el empleador tenga la posibilidad de hacer un seguimiento a estos pacientes o a estas personas, pues paciente digo porque soy psiquiatra, a estas personas, a estos empleados, para facilitarles que realmente estén haciendo sus controles, que se estén tomando su medicación, que de repente estén asistiendo a sus citas de control, porque el primer interesado en estar bien es el mismo paciente. Pero a veces en la confusión del rol, de la producción, de cuánto debe trabajar, de repente tiene que pasarse más tiempo, se le pone un poco más de sobrecarga, como a todo el mundo le puede pasar, pero hay una mayor fragilidad para resquebrajar este esquema de salud mental. Entonces es importante que sí, uno de los principales tips es estemos más pendientes de estos trabajadores, que tengan una red social de apoyo adecuada, que tengan la posibilidad en la empresa, obviamente, que tengan un buen servicio médico, que tengan la posibilidad de recibir sus atenciones, sus medicamentos de manera adecuada y oportuna. Eso va a facilitar con que esta persona pueda mantener su esquema laboral, su productividad y la empresa tenga menos inconvenientes, por ejemplo, con situaciones difíciles frente a los clientes o a su función o a su misión, o de repente muchas incapacidades que se pueden presentar. Perfecto, doctor Fajardo. Muchas gracias por su respuesta. Además, me pareció muy importante el tema de la presión. Si bien todos sufrimos presión en el trabajo, y tenemos que resolver este tipo de temas, pues deberíamos tener en cuenta lo que usted dice, muy seguramente, y esa era una pregunta que le teníamos más adelante, pero sí, muy seguramente en el proceso de selección no va a comentar nada. Ya después de saberlo, la empresa debe tomar medidas, pero no debe prescindir de este empleado, que es una persona con derechos plenos, como dijimos al principio, y
puede ser que otra persona tenga un problema de tensión arterial alta y esta persona con tratamiento puede ser absolutamente funcional. Entonces, eso me parece muy importante lo que usted nos dijo. Y en la misma línea clínica, porque aunque estemos hablando de empleabilidad, hay una población muy especial como esta que queremos vincular laboralmente. Entonces, yo quiero preguntarle a Sandra Milena Trujillo, ¿cierto? ¿Cómo se puede dejar de perpetuar esto que nombraba el doctor Fajardo? ¿Cómo se puede dejar de perpetuar en el país el estigma hacia este grupo poblacional? ¿Cómo logramos eso? En España ya han hecho muchos avances, estuve leyendo muchas investigaciones interesantes que ellos se han realizado. Además, en pandemia se han disparado los casos de salud mental, así que van a tener dentro de sus empleados muchos tipos de personas que puedan estar en cualquiera de estos esquemas que está nombrando el COMPES. Entonces quería preguntarte exactamente eso. ¿Cómo hacemos para evitar ese estigma? Bueno, hola Carolina, buenas tardes y a las personas que nos están acompañando en este conversatorio. Pues yo quisiera empezar leyendo, si me lo permiten, una definición de salud mental, la definición de salud mental que hacen aquí en Colombia, a partir de una encuesta que hicieron en el DANE de Salud Mental del 2021. Y es que, digamos que parte de eso es empezar a romper como el estigma de lo que se entiende como salud mental, porque todavía mucha gente sigue pensando en salud mental, y lo digo tal cual como lo piensan a veces, es sinónimo de locura, sinónimo de medicación, sinónimo de incapacidad, y que pueden ser personas que de alguna manera pues no pueden vincularse en un escenario, en este caso laboral. Entonces, en la medida en que, en esto que voy a leer, como que esto empieza, alguna de estas condiciones falla, pues es ahí donde empiezan, todos estamos como vulnerables, digamos, a entrar en una depresión, entrar en ansiedad, entrar en un tema de estrés postraumático, estrés agudo. Entonces, todos estamos bajo esa condición en cuanto a que las cosas no funcionen para nosotros y eso nos genere de alguna manera alguna condición, como lo decía el doctor Fajardo, de crisis, ¿no? Pero es importante que empecemos a entender de dónde parte también este concepto o qué es este concepto de salud mental. Entonces voy a permitirme leerlo para que lo podamos entender y partir de esa base. Es un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. Y se entiende como un estado de bienestar en el que las personas son capaces de realizar sus tareas de manera tranquila, pese al estrés que experimentan y lograr así una mayor productividad. La salud mental está determinada por múltiples factores sociales, psicológicos, biológicos y como por ejemplo el nivel de pobreza, el nivel educativo, la discriminación, ya sea por motivos de género, por discapacidad, entre otros. Entonces, ahí vemos todas estas condiciones que nos permiten mantener nuestra salud mental y en el momento en el que esto se altere de alguna manera, pues nos vamos a encontrar en una condición de crisis. Y me parece que eso es muy importante entenderlo, que salud mental no solamente parte de una condición de discapacidad, de depresión, de ansiedad, de trastorno afectivo bipolar, de crisis de pánico. Entonces, creo que en la medida en que podamos entender ese escenario, nos va a ser mucho más fácil romper con ese estigma y poderlo ver de esa manera. Mil gracias, Sandra. A mí me parece súper importante esto, es decir, quitar esos estigmas que a veces hasta la misma persona tiene, ¿cierto? Porque a veces la misma persona se estigmatiza y es esta la dificultad. Y lo otro que mencionaba Sandra, el hecho de que en cualquier momento nos puede dar una crisis, en cualquier momento se nos puede disparar una ansiedad y me acordaba mucho mis primeras salidas después del encierro fuerte que tuvimos
por el COVID, yo estaba realmente, o sea, me entré a un almacén muy grande y me sentí ahogarme. Porque de verdad la situación nos ha afectado de muchas maneras y no es solo en la salud física y eso ya está demostrado. Entonces, pensando en eso y pensando en lo que hemos hablado y en el transcurso del conversatorio, doctora Carolina, este grupo tan importante en el que usted labora ha logrado una inclusión muy importante. ¿Cómo usted cree que podemos promocionar la vinculación laboral del grupo poblacional del que estamos hablando, el del grupo poblacional de salud mental? ¿Cómo podemos hacer para que los empresarios se sensibilicen con el tema debido a su experiencia con otros grupos poblacionales? ¿Cómo podemos seguir en ello? Pues bueno, Liliana, yo considero que una parte importante es, como les decía, llegar a las directivas de la organización y saber y contarle las ventajas o contarle las bondades que puede tener la vinculación de una población diferente, entre comillas, a la normal. Creo que empieza desde ahí, un convencimiento importante desde la parte alta de la organización y entrenar, capacitar, expresarle, contarle a los demás empleados cuáles son las características que tiene esta población, que la gente le pierda el miedo. Como bien lo decían, pues es un tipo, una característica que podemos tener cualquiera en cualquier momento, que todos tenemos algún familiar, amigo, cercano, que tiene esa condición y que es perfectamente, digámosle que hábil laboral y socialmente. Creo que cogiendo unas muestras de algunas empresas donde ya lo hayan hecho y poderles mostrar, porque yo sé que los empresarios son temerosos y van a decir, pues yo meterme en esta historia como a cuento de qué, pero yo creo que mostrarle con ejemplos reales donde estas personas son activamente trabajadoras y donde finalmente ellos tienen, diría que las mismas condiciones que cualquiera, o sea, una incapacidad se le presenta a cualquiera, una situación particular cualquiera, y como bien lo decíamos, debemos estar preparados, todos conocer este tipo de población, qué características tiene y cómo actuar cuando una persona de pronto esté en una situación distinta o una situación particular, y perderles el miedo, porque yo sé que eso es, entonces para que la persona, el resto de la gente le vaya perdiendo el miedo y vaya viendo que es una compañera que tiene una condición distinta a lo que podemos tener cualquiera, a la que sufre el corazón o la que tiene la tensión alta, en qué momento la podemos acompañar. Yo los invitaría a que más tuviéramos como grupos pequeños donde pudiéramos mostrar que esa población sí se puede incluir socialmente y que darnos la oportunidad de hacerlo y perder el miedo. Yo creo que lo que más miedo es, las áreas de recursos humanos también son fundamentales porque son áreas donde finalmente nos tenemos que preparar para enseñarles al resto cómo es que contamos con esa población dentro de la organización. Y es perderles el miedo y que uno quiera, porque si la organización definitivamente no quiere y va a encontrar excusas, va a encontrar mil. Y va a encontrar mil excusas y mil disculpas y no lo va a hacer nunca. Siempre va a decir, vio. Pero no va a ser perfecto seguramente, pero tampoco imposible. Esto es interesante, es decir, que podríamos empezar con grupos focales pequeños de empresarios directivos, con empresas que ya han hecho inclusión laboral con personas de difícil colocación. Ese es un buen punto de partida. La doctora Carolina nos da una ruta a seguir en esta inclusión que queremos lograr. Muchas gracias. No, señora, con mucho gusto. Aquí estamos para servirles lo que necesiten. Estamos para acompañarlos en el proceso que necesiten. Con mucho gusto. Sé que se tiene que retirar por tiempo, doctora, señora, pero cuando la necesitemos, yo sé que usted nos va a atender. Aquí estoy. Estuvo con muy pendiente. Gusto. Así es, ya están en mis datos y lo que necesiten, igual acá en el costo, con mucho gusto. No solamente cuando vengan a mercar, para todo lo que necesiten. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Doctora. Que les vaya bien. Felicidades. Gracias, doctor Fajardo. Quisiera conocer su opinión. Es probable, como usted dijo anteriormente, que en las entrevistas, en el proceso de intermediación laboral y de selección, incluyendo el servicio de orientación ocupacional, que es por donde empieza nuestra ruta de empleabilidad, ¿cierto? Estas personas no van a comentar su condición en salud mental y muy seguramente, doctor Fajardo, los vamos a enviar a planes para desarrollar sus competencias y habilidades, a planes de desarrollo individual
y de pronto los enfocamos mal porque deberíamos haberlo enviado a un taller específico sobre ese tema. Entonces, le queremos preguntar como unas alertas, ¿cuáles serían esos signos de alertas con los cuales el orientador ocupacional, que es por donde primero pasa la persona, puede identificar al buscador de empleo con algún tipo de afectación en salud mental? Esto con el fin, como le decía anteriormente, de brindarle al buscador las mejores herramientas para que pueda ingresar al mercado laboral y orientarle de la mejor manera. ¿Cómo es el orientador ocupacional así la persona no se lo diga? Obviamente puede ser que pase y después en la empresa sea una dificultad, pero es mejor ahorita y mandarlo al plan de desarrollo individual apropiado en la ruta de empleabilidad. Bueno, Liliana, a ver, muy bonito el programa de Al Costo, me parece muy loable, me parece que está muy bien diseñado, pero aquí tenemos una variable importante y es una segmentación del personal. Entonces, ellos decidieron hacer una incorporación específicamente de unas características de personal puntual para ingresarlos, capacitarlos, e hicieron un acompañamiento y un estudio y una apropiación de una cantidad de recursos y elementos que necesitan para entender, procesar y ayudar a estas personas para que tengan un buen desempeño. Pero ahí está sectorizado, ¿sí? Y eso es buenísimo porque pues estas personas, como bien lo decía Sandra, perdón, Sí. es un elemento que viene de las directivas. ¿Sí? La gente está realmente con el deseo de incorporarlos y la empresa quiere incorporarlos y tiene todo el apoyo desde la dirección. Entonces eso es importantísimo porque va a tener todo este, digamos, todo este soporte para que ellos puedan funcionar. Pero en general, en las empresas no existe todo este soporte que debería existir, obviamente, pero no existe. Entonces, al momento de las entrevistas, pues muy posiblemente una persona epiléptica, una persona con un trastorno afectivo bipolar, una persona con un trastorno depresivo, pues no en crisis, pero o con cualquier otro tipo de trastorno, una ansiedad generalizada o un pánico, cosas de ese estilo, difícilmente nos lo va a comentar. Entonces vamos a ver solo las habilidades y cuáles son los requisitos que necesita la empresa para poder ver si cumple o no con ellos. Pero si en la entrevista, si la persona que está haciendo la selección, si desde recursos humanos se le brinda la confianza suficiente para que la persona nos diga no solo de qué es capaz de hacer, sino qué cosas tiene en su entorno, cómo es su entorno familiar, cómo es su entorno personal, qué ha pasado con su salud, ha recibido alguna cirugía, toma alguna medicación y cómo hace su seguimiento, qué servicio de salud tiene, a cuál ingresaría. Tendríamos la posibilidad de repente de ir detectando un poco más de la parte clínica de esta persona, no solo en salud mental, sino en general, ¿sí? Si la persona es hipertensa y llega a un trabajo, o si la persona tiene un cuadro de epilepsia y está controlado, pero llega a un trabajo donde le cambian el turno y lo mandan a trasnochar y de repente eso lo va a descompensar, pero él no puede decir eso porque no lo dijo en la entrevista y de repente tiene miedo que lo puedan, digamos, que lo sesguen en su proceso de trabajo, pues eso va a dificultar el manejo, pero si de entrada nosotros logramos llegar a entender cuáles son las dificultades que tiene esta persona y cómo podríamos orientarlo, pues obviamente va a ser mucho más fácil para que desde el proceso de soporte de salud que tenga la empresa, esta persona pueda recibir el manejo. Si tiene un permiso para ir a sus controles médicos, si tiene el permiso para ir a las citas médicas, pues va a ser mucho más fácil que podamos manejar estas personas y que sean exitosas en su proceso laboral. O sea, doctor Fajardo, que nosotros en el proceso de orientación ocupacional que prestamos con nuestros prestadores, así suena redundante, deberíamos incluir de pronto algunas preguntas en esa entrevista recién nos llegan para ver a qué talleres los vamos a enviar,
deberíamos incluir unas preguntas sobre entornos, sobre situaciones particulares, usted en su vida familiar. Entonces, también se pueden ver algún tipo de respuestas, de pronto una persona que esté haciendo mucho así o temblando. Claro que las personas que queremos vincular obviamente ya están en un tratamiento y de pronto las personas que nos llegan a nosotros al servicio de orientación ocupacional podríamos también tener ese tipo de clic y de pronto decir, mejor mando a esta persona a este taller. Pues acuérdate cuando veíamos en el examen mental apariencia, porte y actitud, ¿sí? Entonces, hay cosas que nos pueden llamar la atención, pero digamos que no son regla, ¿sí? Si estamos frente a una entrevista de admisión, necesariamente la persona va a estar con algunos elementos de ansiedad, va a tener eventualmente un bloqueo, va a tener eventualmente la posibilidad de dificultad en encontrar una respuesta apropiada por la propia ansiedad. Debemos tener en cuenta desde el horario de llegada, si llega muy temprano, podría hablarnos un poco de ansiedad, si llega un poco tarde, venga, miramos un poco de compromiso, obviamente sabiendo por qué razón, la manera como viene vestida, si viene adecuadamente vestido para una entrevista o si viene más bien con una sensación de desarreglo y desaseo. Digamos, si tiene algunos elementos de signos de señales en la cara, en los dientes, de algunas cicatrices o fracturas en los dientes que nos puede indicar que de repente la persona puede llegar a tener algún trastorno epiléptico y haya tenido caídas y haya tenido algún tipo de... Pero digamos que para eso se requiere un ojito un poquito más Clínico. especializado, más clínico. Estoy de acuerdo contigo en que es mucho más efectivo si al momento de hacer la entrevista, ¿sí? Estas personas que están encargadas de ellos le dedican unos 5 minuticos a preguntar sobre la salud de la familia, la salud de la persona, si tiene un buen seguimiento, si toma remedios, si ha sido operado, y ese tipo de cosas en un momento de entrevista es factible que salgan también a la luz y nos ayudaría también al momento de ser admitidos, decir, bueno, esta persona requiere que tenga un seguimiento por parte de tal parte, es necesario que haga un taller de habilidades sociales porque es muy ansioso y de repente puede tener unas respuestas inapropiadas o cosas de ese estilo, ¿no? Muchas gracias, doctor Fajardo. Me queda clarísimo. Además, me gustó mucho cuando usted dijo, a cualquiera nos puede pasar. En un proceso de entrevista de selección que estamos ansiosos por conseguir el trabajo, es probable que tengamos tipos de comportamientos diferentes a lo que es nuestro ámbito normal. Entonces, eso se tendrá en cuenta y lo vamos a tener en cuenta. Muchas gracias, doctor Fajardo. Le voy a preguntar en este momento al psicólogo Juan Sebastián, ¿cómo considera usted que es posible mejorar la vinculación laboral de personas con alguna afectación en salud mental en nuestro país, Juan Sebastián? Porque realmente, si tú observas el entorno en el que tú estás trabajando y que nos contabas experiencias, ¿cómo lo logramos, Juan Sebastián? ¿Cómo vamos a, a lograr que las empresas, además de las recomendaciones que nos hizo la doctora Carolina Palacio y sobre todo lo que decía el doctor Fajardo, después les da la crisis trabajando porque hay mucha presión o porque no les gusta la oscuridad y eso les encadena la crisis, o de pronto un sonido muy potente también se la puede desencadenar? ¿Cómo podremos hacer, Juan Sebastián, cierto? ¿Cómo considera usted que es posible mejorar la vinculación laboral de personas con alguna afectación en la salud mental en nuestro país? Mire que en todas las empresas pasa, en todo lugar pasa, la gente eh, necesariamente va a estar con dificultades porque la vida tiene cosas muy bonitas y tiene cosas un poco difíciles. Y después de la pandemia, pues más aún, y estando en casa más aún. Entonces, los trastornos mentales, los problemas mentales siempre van a estar en vigencia en todas las empresas. Ahora, si tenemos la posibilidad de ayudar a esas personas que ya tienen un trastorno permanente, pues mejor aún. Entonces, con respecto a las respuestas del doctor Fajardo, Juan Sebastián, ¿cómo considera usted que es posible mejorar la vinculación laboral de personas con alguna afectación en salud mental en nuestro país
además de los tips que ya nos dio la doctora Carolina, ¿cómo considera usted que también podemos prevenir el despido de las personas cuando ya tienen una crisis y están en la organización y no han comentado de su situación de salud mental? Bueno, gracias Liliana y doctor Fajardo. Concuerdo con usted en muchas cosas. En primera instancia, creo que necesariamente las comunidades, partiendo como la organización como una comunidad, debe reconocer qué es salud mental y qué condiciones debemos tener para admitir personas en alguna condición. Es muy claro, y lo decía el doctor Fajardo y lo decía Sandra previamente, en cualquier momento, dependiendo de las circunstancias y teniendo en cuenta que la enfermedad con mayor incapacidad hoy en día en Colombia, con mayor número de días, es el estrés, que el estrés es un desencadenante y un factor de riesgo para la ansiedad, son provistos de circunstancias no aceptables dentro de la organización. Es decir, yo debo generar cierto nivel de educación en las comunidades para reconocer en las personas cuáles son las habilidades, cuáles son las certezas que debe tener y en qué se debe cuidar. Eso por un lado. Personas que ya tienen un diagnóstico establecido, sí se debe hacer un reconocimiento. Nosotros en High Human Consulting, dentro de nuestro programa de selección de centro de evaluación, hacemos todo el esquema normal de un proceso de selección, reclutamiento, selección, pruebas, entrevista, todo eso, pero también hacemos un informe clínico. ¿Por qué? Porque es importante entregarle al cliente una consideración de cómo se encuentra esta persona actualmente, cuál es, entre comillas, la tendencia que marca y cuáles son los posibles hallazgos que va a tener, para que así, de esta misma manera, podamos tener respuesta como empresa a ciertas circunstancias. Es importante, yo creería, que generar espacios dentro de las compañías que no sean detonantes. La mayoría o gran parte de las motivos de consulta que se presentan dentro de los escenarios terapéuticos, muchos tienen que ver su entorno laboral, entornos laborales hostiles, acosos, circunstancias o entornos o personas que evocan maltratos, traumas o demás. Por eso mismo considero que gestión humana debe hacer un trabajo muy acompañado de las direcciones y de las gerencias, en donde podamos publicar y bajar la información en cascada para toda la población de colaboradores, en donde seamos más abiertos a la utilización efectiva y productiva de estas personas. Recuerden que una de las maneras de solventar este tipo de trastornos o de problemas en salud mental es la creación de tejidos de red, es la creación de generar redes de apoyo sustanciales y muy productivas. Y una de las redes de apoyo más fundamental que tiene el ser humano es la laboral. Es cierto, porque pasamos en el trabajo mucho tiempo, Juan Sebastián, es decir... Pues más que lo que pasamos en familia. Exacto, ahora estamos en teletrabajo, podemos compartir, pero también es el estrés de que no vayan a hablar nada, que estoy con mi jefe, que mire, que silencio, que estamos en una reunión. Y así estoy yo ahorita. Siempre que me pasa a mí, les digo, es cosa del teletrabajo, no pasa nada, pero es una forma que yo tengo de manejarla, pero no es igual para todo el mundo y no todo el mundo tiene los mismos jefes. Entonces, cuéntame. ¿Puedo hacer Sí, claro que sí. algo curioso? En este proceso de pandemia, en este periodo de pandemia, dentro del ejercicio de las cosas que salieron y se exacerbaron, fueron las separaciones y divorcios. Sí. Muchos motivos de separación fueron: no sabía tú cómo eras en el trabajo. Y me parece terrible. Oh, por Dios. Esa doble, entre comillas, esa doble
cara que se puede mostrar, yo soy una persona en la familia y yo soy otra como jefe, como trabajador, llegó a impactar, a desilusionar, a decir, no, yo no puedo estar casado con una persona de este talante. Qué Entonces fíjate interesante. cómo impacta el ejercicio. Impacta mucho a todo nivel y más en salud mental con estos horarios extendidos. Bueno, ahora está la ley de desconexión laboral que ha ayudado un poco. Entonces, para ti y para Sandra, ya que los dos son de High Human Consulting, quiero hacerles una pregunta porque sé que tienen experiencia en vinculando a este tipo de personas. ¿Conoce usted algún caso? ¿Nos pueden mencionar un caso de vinculación exitosa de esta población? ¿Nos pueden contar su experiencia, por favor? Mm, pues tenemos varios. Uno, en términos de un ejercicio que hice previamente antes de High Human Consulting, y otro con High Human Consulting que pues, les voy a contar. Nosotros dentro, bueno, este es por fuera de High Human Consulting, pero desde ahí vengo incluyendo los ejercicios de inclusión. Para el proceso de paz, se hizo una labor muy grande dentro de los programas de aceptación de personas con trastornos postraumáticos, trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, estrés, cargados de una gran violencia con la que venían. Muchas empresas en Colombia abrieron las puertas a vincular personas que antes hubiesen estado en el ejercicio desde la posición de insubordinación o victimarios. Este ejercicio fue realmente en la mayoría de los casos fue muy viable. De hecho, hubo un escenario de aceptación, hubo un escenario de enrolamiento. Quizás alguno de los grandes problemas que tuvo este ejercicio fue la adecuación de los escenarios en donde iban a trabajar. ¿Por qué? Porque la mayoría venían para cargos operativos y muy básicos, pero venían de 15, 10, 12 años en unos escenarios de campo, escenarios al aire libre, escenarios de poco encierro, y el ejercicio de incluirlos dentro de una oficina les era complejo, les generaba picos de ansiedad. Eso se fue manejando y hoy en día pues hay muchas personas que seguramente nosotros hemos visto, pero no tenemos ni idea cuál era su pasado en muchas empresas en Colombia. Eso favoreció mucho pues como el proceso de éxito. El tema es dejarlo de ocultar, dejarlo de volver estigma para que la gente realmente sepa quién es quién. Inclusive alguna vez hubo una propuesta de cambiarle el nombre y apellido, a la cual yo me resistí totalmente porque eso hace parte de la memoria histórica de la persona y del proceso. Claro que sí. Entonces, Claro. Y toda experiencia es valiosa. yo no puedo dejar de llamarme Juan Sebastián Rosas y pasar a llamarme Federico López porque la empresa lo decidió así. ¿Sí me entiendes? Entonces, hace parte de mi proceso. Y con Sandra, Y que es Sandra les va a importante, contar, perdóname que te interrumpa, Juan Sebastián, yo soy así. Es importante no te mencionar preocupes. ahorita que se ha demostrado en estudios que se han hecho en Colombia que este tipo de violencia, violencia de conflicto armado, inclusive violencia intrafamiliar, trae secuelas en la salud mental y trae secuelas a veces muy fuertes. Y el COMPES menciona 4 afectaciones de salud mental. Dentro de esas está la violencia. Y Sandra, tú querías hablar, pero yo quería meter la cucharada por el COMPES. Tú ibas a Bueno, hablar. no, quería compartirles el otro caso que tuvimos en High Human, y es que parte de, como lo decía Juan Sebastián, dentro del ejercicio que hacemos en el proceso de selección, de las entrevistas, pues esa última que era la entrevista clínica, tuvimos un caso en donde pues yo hice evidentemente la entrevista clínica y
digamos que dentro del discurso, las respuestas que él podía darme frente a lo que yo estaba preguntando, me empezó a llamar la atención como algunas palabras características, digamos, que hay en personas que han hecho un proceso de recuperación en adicciones. Yo trabajé mucho tiempo en adicciones, entonces también eso me ayudó como a identificar y le pregunté, digamos, como directamente si él había hecho un proceso de recuperación. Entonces se sorprendió y me dijo cómo se dio cuenta. Entonces, pues le conté, le contextualicé y me dijo, eso es algo de lo que me da miedo que ellos sepan que yo hice un proceso de recuperación. Yo ya estoy limpio hace mucho tiempo, me mantengo en todos el acompañamiento, digamos, que hay de los grupos y demás, pero sí entró en angustia cuando dijo, usted va a poner esto en el informe, usted va a hablar de esto porque esto puede costarme mi trabajo. Entonces, pues fue un escenario valioso, fue algo que pues lo manejamos, digamos, en el informe. Y ya luego me dijo o nos dijo como gracias por validarme, digamos, como todo este proceso, porque era algo de lo que me daba miedo hablar siempre. Abrir este escenario para mí no era fácil, nos decía, y pensé que iba a ser juzgado, digamos, por haber entrado o por haber tenido un proceso de recuperación. Entonces, fue algo valioso también para la empresa en el momento en que vimos el informe y luego hicimos un seguimiento de ese proceso de selección y pues ha sido una persona que ha podido, digamos, cumplir con sus funciones a cabalidad. Estaban en su momento muy contentos como del proceso que se hizo, pero ahí digamos que lo significativo también para él fue como él mismo iba como con esa coraza de necesito ocultar esto de alguna manera, pero a lo que voy también es que también es muy importante en todos estos procesos esta de alguna manera formación clínica que te permita también tener esa sensibilidad de poder identificar ciertas cosas, porque también en muchos momentos... Por lo general, Sandra, los intermediarios y las personas de servicio de orientación ocupacional son psicólogos por lo general o trabajadores sociales. Entonces, digamos que tienen esa formación de alguna forma decirlo como esa dupla entre clínica y organizacional, que a veces nos toca decirles, acuerde que estamos en empleabilidad. Entonces, eso es una ventaja muy grande en ese sentido, pero mira lo importante de ser sinceros. Mira lo importante de haberle dicho al empresario, oiga, esta persona tiene esta condición, pero la está superando, tiene tratamiento, venga, le hacemos acompañamiento, no le quite la oportunidad por su condición, porque ya está en tratamiento y es juicioso con su tratamiento y vale la pena decirlo de una vez que esta también está incluido en el COMPES. Todo este consumo de sustancias psicoactivas en el COMPES 2232 también está incluido. Entonces, Sandra, la pregunta es para ti, debido a lo que nos has contado en su experiencia. ¿Qué temas debe tener en cuenta el orientador ocupacional para apoyar al buscador de empleo y lograr una vinculación laboral exitosa, ya que ustedes tienen casos exitosos en este tema? ¿Cómo podemos decirle al orientador que es donde llega nuestro buscador de empleo y le dicen, vamos a hacer esto con usted, vamos a mejorar la hoja de vida, vamos a enviarlo a estos talleres, empieza su ruta de empleabilidad? ¿Qué le podemos decir a ese orientador ocupacional? Yo creo que esa sensibilidad, como te decía Liliana, y como lo decía también el doctor Fajardo, y que claro, en muchos momentos el que uno se ponga ansioso y entonces a uno le temblan las manos, le suda, se las toca, o sea, eso no podemos generalizar que si pasa eso ya hay una condición o un tema de crisis en cuanto a salud mental. Pero entonces sí es muy importante. Primero, creo que tener esa formación y ese cuidado en cuanto a poder identificar ciertas situaciones o comportamientos que me ayuden a identificar. Y sobre todo, creo que es ese indagar o entrar en ese proceso, si se tiene la claridad de si hay alguna condición de depresión, de ansiedad, y empezar a indagar cómo está tu proceso,
qué tanto acompañamiento hay, qué tanto tratamiento hay, si hay un tema de medicación, o sea, tener esa claridad y darle la seguridad en ese orden de ideas, de si todo eso está controlado, evidentemente vas a poder funcionar y vas a poder dar respuesta, digamos, a los requerimientos que tenga la empresa. Entonces, creo que aquí parte mucho un tema de autoestima, ¿no? De reconocer cuáles son mis habilidades, de reconocer cuáles son mis talentos, de reconocer o identificar cuál es el objetivo, qué es lo que quiero hacer y en dónde tengo estas capacidades. Y evidentemente también reconocer mis debilidades, ¿no? Reconocer para qué cosas no soy tan bueno y esto en un momento dado no tiene que ver con una condición de depresión, de ansiedad, sino que hay situaciones o circunstancias que me llevan a una depresión o a una ansiedad, pero eso tampoco me va a delimitar para qué soy bueno y para qué no lo soy tanto. Entonces, creo que ese ejercicio de ser honesto conmigo y saber cuáles son mis capacidades, cuáles son las cosas con las que puedo aportar a esa empresa, cuál es el tipo de empresa que quiero tener o en la que quiero trabajar, qué tipo de condiciones quiero tener, ¿no? Y es tener toda esa ruta clara, digamos, en cuanto a cuál es mi objetivo, sin pensar en un punto como, ¿será que sí me van a recibir en esta condición? ¿Será que no me van a recibir? Porque ahí mismo me estoy limitando a si lo puedo o no lo puedo hacer. Eso nos estimula al grupo que estamos, al equipo que estamos en este tema de salud mental en la unidad, porque estamos creando un taller precisamente en donde identifiquemos el DOFA de las personas y sepamos lo que tú dices, cuáles son mis aspectos de mejora, cuáles son mis oportunidades, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas. Y de esas maneras también enfocarme, decir, mi meta es llegar a este tipo de empresas por mi condición específica. Es el conocerse muy bien también el que nos ayuda en ese tema. Y ahí sí, la pregunta, perdón, Sandra, es para todos, para el que me la quiera contestar, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones que ese gestor empresarial en el mundo privado llamado ejecutivo de cuenta, ¿cierto? El que va y visita a las empresas para vender las estrategias del servicio público de empleo. ¿Cuáles creen ustedes que son esas estrategias que debe tener en cuenta para promover la colocación, el empleo de estas personas con afectación en salud mental y hacerla efectiva? Es decir, de pronto decidimos lanzar un programa y necesitamos que el gestor empresarial posicione el programa de salud mental y empleabilidad. ¿Cuáles son esas acciones? ¿Con qué argumentos vamos hacia los empresarios? Y ahí sí, pues que quisiera escucharlos. Bueno, yo empiezo diciendo en un punto que las personas evidentemente son el recurso más importante que puede tener una empresa y es a los que evidentemente tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, en un punto cuando nosotros con Juan Sebastián empezamos todo este proceso de hablar de salud mental en la organización, en un punto nos decían, eso es hilar muy fino, eso no nos corresponde, eso le corresponde a él. Nosotros aquí les damos las garantías, digamos, en ergonomía, bueno, en todas esas condiciones que puede o que necesita tener un trabajador. Y esas son las condiciones en las que ellos dicen, nosotros, esa es nuestra responsabilidad. Pero evidentemente creo que sí es como lo decía Carolina en algún momento, como que la empresa tenga también esa disposición para poder abrirse a este tema y no pensar que esto es hilar fino, esto es de todos, esto hace parte de lo que puedo traer de mi casa a la empresa y afectar una productividad, o lo que puede pasar en mi empresa y llevarlo a mi casa y afectar una dinámica familiar. Entonces, me parece que el escenario, digamos, en responsabilidad frente a la empresa con las personas que hacen parte de su activo, digamos, pues tiene que ser lo número uno, digamos, de poder acompañar, digamos, este tipo de procesos. Y para cerrar ya un poquito es que también nos encontramos muchas veces con que las mismas personas de gestión humana en un momento nos llaman y nos dicen, ¿qué hago con esta crisis? No sé manejar un trabajador que le dio ansiedad, pánico, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo lo resuelvo? Llamo una ambulancia, o sea, como que
esas intervenciones en crisis que se pueden dar en cualquier momento, pues es como prepararse realmente en una empresa para poder acompañar este tipo de situaciones que se dan en la cotidianidad. Perfecto. Yo cuando estabas hablando me acordaba de una frase que siempre uso con los empresarios y es que todas las empresas deben tener mínimo un computador, todas las empresas deben tener mínimo una oficina. Lo que hace la diferencia en las empresas es el recurso humano que le integra y cómo lo tratamos para que sea productivo. Y como el doctor Fajardo estaba sintiendo a todo lo que tú decías, doctor Fajardo, lo escuchamos. Pues estoy completamente de acuerdo. Espérate, ¿ya me están escuchando? Sí. Sí. Yo creo que hay varias cosas que hay que resaltar. Lo primero, creo que para las personas que van a recibir a estas personas que están en busca de trabajo, ¿sí? Y que van a estar como promotores de este servicio de laboral, creo que es necesario que hagan una introspección sobre su capacidad de sensibilidad, su capacidad de empatía, su honestidad y su respeto, ¿sí? Y esto se traduce en muchas cosas sencillas. ¿Cuánto tiempo tengo disponible para esta entrevista? ¿Voy a respetar ese tiempo? ¿O voy a hacer simplemente el pool de entrevistas que tengo que hacer que me mandaron, pero voy a hacerlas un poquito más rápido, no me voy a profundizar? Porque si eso pasa, la persona que está siendo entrevistada lo percibe inmediatamente, ¿sí? Y eso ya le quita un poco de fiabilidad y de veracidad a la entrevista. Si logró una buena entrevista, va a lograr unos buenos resultados, va a poder encaminar mejor a esta persona. Si la encamina mejor, va a tener la posibilidad de ir donde el empleador y decirle, mire, esta persona tiene unas excelentes capacidades, tiene algunas situaciones personales que muy posiblemente, si se le sigue manejando el esquema que viene trayendo de control, le va a servir muy bien a la empresa, va a poder ser un muy buen funcionario, una muy buena funcionaria, pero eso creo que es el papel fundamental de estos mediadores entre la persona que está buscando el trabajo y el empresario, porque toca educar al empresario. El empresario Así solo es. está pensando en la productividad y cualquier cosa que le resulte diferente a productividad lo va a ver con cierto recelo. Pero si le mostramos, por ejemplo, que esta persona es absolutamente productiva, es súper habilidosa en lo que está requiriendo, lo único que tiene que hacer es respetarle algunas situaciones que va a necesitar, un control, un tiempo, una salida, coordinar con él algún tipo de cambio en las cosas de trabajo, no va a haber dificultades. Por eso pienso que una de las cosas fundamentales es ese, es la sensibilidad, la empatía, el respeto y la honestidad. Juan Sebastián, pero con lo que dice Sandra y el doctor Fajardo me preocupa un poco, porque a veces en estos procesos que tenemos y con nuestros prestadores autorizados, ellos manejan masividad, atienden muchísima gente durante el día y tienen espacios cortos de atención. Ahí, ¿cómo haríamos? Yo sí pienso y estoy de acuerdo con ustedes y lo primero que tenemos que hacer es ir a sensibilizar al empresario porque la normatividad está dada para que todo funcione. Otra cosa que yo pienso es que todas las personas estamos en derechos plenos de ejercer nuestra ciudadanía, incluyendo el trabajo. Otra cosa que no me ha quedado claro con esta conferencia es decisión de directivas y decisión mía continuar con el tratamiento porque a veces son las mismas personas lo que lo interrumpen y ahí es cuando vienen las crisis. Entonces, cuando yo manejo masividad, que no tengo como ese tiempo de hacer todo este ejercicio, ¿cómo podemos hacer con el empresario, Juan Sebastián? Es que, Liliana, yo creo que el problema está ahí, en por qué pedimos masividad. El ejercicio está dado. Yo siempre he pensado, y desde mi experiencia lo digo, no solamente con High Human Consulting, sino toda mi experiencia pasada. Yo alguna vez tenía que entregar 600 personas semanales. Literalmente, por horas hombre trabajadas, no alcanzaba. Tenía que tener un super equipo para lograrlo. Esos escenarios en masividad requieren
primero, que el gestor que está en ese proceso de entrevistas esté absolutamente capacitado. Es decir, hay que apuntarle a la capacitación consciente de estos equipos de trabajo. ¿Qué es lo que primero debes observar? ¿Qué es lo que primero? Para que realmente sean 5, 10 minutos, 15 minutos súper efectivos. Recuerda que el ejercicio no solamente está en la cantidad de tiempo, sino también en la calidad de las preguntas, en la veracidad de las respuestas y en esa adquisición de conocimiento instantáneo. Si nosotros tenemos personal, tú decías ahorita, algunos son psicólogos, algunos son trabajadores sociales. En la gran mayoría de las empresas, los reclutadores, que son el primer filtro del proceso de selección, no son nada. Son estudiantes de bachillerato, son personas que no están ejerciendo ninguna labor de estudio ni nada de eso y están tratando de ubicarse. ¿Qué hay que hacer con ellos? Capacitarlos. No podemos darle toda una cantidad de información desde la psicología y desde la psiquiatría y desde el trabajo social para que lo logren, porque pues obviamente no se va a lograr. Pero sí debe haber un ejercicio puntual dentro de las capacidades de los equipos que tengamos. Eso por un lado. Dos, siempre he pensado que las pruebas psicotécnicas están absolutamente mal estandarizadas en algún momento, porque podríamos sacarle mucho más provecho a una prueba psicotécnica. Están muy al límite de lo que se quiere dar, de esa información que se quiere suministrar, y la interpretación pues realmente es una interpretación, no podemos ajustarnos a una realidad. Y si es, ¿cómo hacemos para que el ejercicio de masificación de vacantes sea efectivo rápido? Previamente, pues tenemos que ser conscientes que el ejercicio con el cliente debe ser así. Hay que proponerle al cliente esta función. Hay que proponerle al cliente decirle, mira, tenemos un equipo de personas que tienen estas condiciones. Las aceptas como un proyecto, inclusive se puede meter por fundación, se puede meter por responsabilidad social. Y es un ejercicio válido. Estás logrando impactar vidas, familias enteras. Uno de los ejercicios que hacíamos dentro de los equipos de selección, ¿y qué es lo que pasa? Los equipos de selección son los que más se frustran, porque es un tema súper demandante, súper confrontativo, súper frustrante, que todo lo que uno hizo, el candidato no va. O todo lo que uno hizo, al candidato no le gustó. O todo lo que uno hizo, al cliente no le gustó. Entonces, detrás de todo eso, detrás de todo ese ejercicio, yo siempre les he dicho, en selección el motivador más grande debe ser impactar vidas y por ende impactar familias. Si tú das el trabajo a un padre de familia, padre o madre, no solamente impactas la vida de él, estás impactando la vida de sus hijos y de su entorno inmediato, inclusive de su mamá, todo eso. Esa es la forma en que en este momento rápido podría determinar cómo manejar masividad. Entonces, nos queda un camino por recorrer. Nos queda bastante trabajo por hacer, por llegar, por crear y desde el servicio de la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo queremos lograrlo. Y sus opiniones nos van a ir llenando de conocimientos y experiencia para cuando ya finalicemos la estrategia, estemos mucho más preparadas frente a los prestadores, frente al empresario, frente al buscador de empleo, para que logramos un final exitoso. Yo, Sandra, sé que querías argumentar algo y me gustaría escucharte y después de que termines, quisiera despedir este conversatorio tan interesante. Bueno, no, era que algo que siempre discutíamos o discutimos con Juan y es también frente a esas personas que manejan, digamos, en un punto el recurso humano sin desmeritar, digamos, como, o evidentemente como las capacidades que cada quien tiene,
pero en muchos momentos quienes terminan también manejando este tipo de gestión humana, recurso humano, es un ingeniero civil, es un ingeniero industrial, o sea, ese tipo de perfiles también que terminan siendo, no sé si sea la palabra indicada, como alejados de lo que en un punto te puede facilitar en un momento dado manejar ciertos procesos o ciertas situaciones, por ejemplo, frente a un tema de esta batería de riesgo psicosocial, ¿no? En donde hay unos protocolos de duelo, hay unos protocolos de estrés postraumático, hay unos protocolos de estrés agudo, en donde es ahí donde te digo, no hay manera, no saben cómo en un punto abordar este tipo de situaciones. Cuando hablaba Juan de las pruebas, también ya la gente sabe que es un Wartec, la gente ya sabe qué es el dibujo de la familia, la gente ya sabe qué es el dibujo del árbol, entonces se pierde también un poco ahí esa credibilidad, digamos, en esos procesos de selección en cuanto a que en un punto ya sabes, con este tipo de pruebas, qué es lo que tienes que poner para, ¿no? Era eso, básicamente. Cuéntanos, Juan Sebastián. Algo corto. Démonos cuenta que la salud mental de cualquier ser humano depende de tres factores: lo biológico, lo psicológico y lo social. Nosotros debemos tener en cuenta como proveedores de servicio o como proveedores de personal o siendo clientes que esos tres factores los debemos tener, entre comillas, cubiertos. Debemos garantizar lo social de esa persona que va a entrar a trabajar con nosotros, debemos garantizar en determinado momento su psicología y debemos garantizar en determinado momento su biología, su salud, cómo estás. Y yo creo que estamos muy alejados de eso. Yo siempre he tenido esa crítica al área de gestión humana. Alguna vez en una compañía en la cual trabajé decían gestión inhumana. Entonces, y eso me golpeó mucho. Porque conciben el área de gestión humana solamente como el área que regaña, manda descargos y despide y paga salario. Y eso no es así. Está desvirtuada en cierta manera. Si Además, nosotros muchas queremos apostar a la salud mental, responsabilidades, Juan Sebastián, con claro, muchas responsabilidades totalmente. vienen ahora las áreas de gestión. El área de gestión humana es totalmente transversal a toda la compañía e impacta a toda la compañía. Así Nosotros es. trabajamos con el recurso que provee el dinero de las grandes compañías. Entonces no Así es. podemos invalidar pensando en que el dinero es más importante que la misma persona que lo produce. Por Entonces, eso, por eso, Juan Sebastián, estamos interesados en toda esta estrategia desde la unidad y queremos lograr resultados muy productivos, muy eficientes y muy ajustados a la realidad. Queremos aportar desde nuestro conocimiento y del conocimiento que podamos tener con personas como ustedes, hacer progresos grandes en este tema y ojalá lo logremos muy pronto. Por eso agradezco a todos nuestros panelistas su participación en el conversatorio. Sé que sus agendas son muy apretadas y que dispusieron su tiempo para aportar desde su experiencia y conocimiento. No quiero cerrar sin antes decirles a nuestros prestadores que evidentemente hemos sido convocados a ocupar estos cargos de servicio al otro. Es imposible no verlo. La inclusión y la gestión de colocación es nuestro principal objetivo. Es por esto que debemos impulsar el que las personas de este grupo poblacional desarrollen una actividad laboral, como sabemos, para la población en general, trae muchos beneficios de estar activos laboralmente. Esto proporciona calidad de vida, bienestar, sostenimiento económico, entre otros. Y si hablamos de nuestra población, de la población que nos convocó hoy, como lo indica la Escuela Andaluza de España de Salud Pública en el 2018. El trabajo constituye, además de un elemento fundamental en el proceso de recuperación, ya que mejora la satisfacción y el sentimiento de utilidad personal. Genera la creación de nuevas relaciones sociales. Es una apuesta por el empoderamiento y lo que es más importante, permite la transformación del rol del enfermo por el rol de persona que participa en una comunidad. Gracias a todos por su participación. Enrutaremos nuestros esfuerzos a todo el aprendizaje que hemos tenido hoy. Muchas gracias.
Bueno, con mucho gusto, qué bueno conocerlos y qué rico saber que está este proceso caminando. Sé que nos falta bastante, pero tenemos que comenzar y ser firmes en esto. Muchas gracias. Un saludo para todos. Muchas gracias a todos, doctor Fajardo, un placer conocerlo. Y gracias a todos nuevamente. Igual, muchas gracias y bueno, como decías al inicio, empezamos a aportar, digamos, a este proceso que puede ser largo, pero sí es bien importante iniciar. Muchas gracias, un gusto.